Mesa de análisis de los jueves en Tele 13 Noche. Saludamos como siempre a Patricio Gajardo. ¿Cómo Hola, estás, Pato? Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias. Marco Moreno, también ¿Cómo estás? desde hace bastante tiempo con nosotros acá los días jueves para analizar uno de los temas del día que tiene que ver con este allanamiento al Ministerio de Vivienda y todo lo que tiene que ver con el caso Convenios, la declaración del ministro Montes, también del ex Ceremi. Un panorama general, Pato, ¿cómo ves lo que pasó hoy día? Panorama general, yo te diría como una bola de nieve que crece de contradicciones, porque aparte del allanamiento, hay una serie de declaraciones que parecen muy extrañas. Primero aparece el ministro Montes señalando, digamos que, bueno, ellos colaboran, etcétera, pero debiera haberse procedido a informar con 48 horas de anticipación, a no ser que quisieran no informar al ministro para que no se entre en conflictos con la situación que se va a investigar la Policía de Investigaciones. Bueno, eso no sucedió, se dijo que fue voluntario, que conversaron, etc. Después aparece la ministra Vallejo al lado del ministro Montes, como apuntalándolo. Eso también es como extraño, un blindaje, para decirlo de alguna manera. Y la ministra señala, y también Montes, de que esto era por un caso de un oficio que no se había contestado, incluso se llama a una funcionaria, una cosa muy rara, sí, y se menciona a una persona incluso que era del gobierno anterior. Efectivamente no es del gobierno anterior, es del gobierno de Bachelet, por si acaso, sí, para que lo tengan en cuenta. Esa no es del gobierno anterior la persona contratada, que es, no me acuerdo el nombre, pero es una persona que trabajaba y que tenía vínculos con este tipo de convenios. Sí. Entonces, hay como, ¿te acuerdas tú de la frase que dijo Vallejo cuando se indultó a las personas que habían participado en la actividad social, que dijo que había desprolijidades? Bueno, parece ser que este gobierno entero funciona con desprolijidades. Se desaparecen computadores, se desaparecen oficios, se desaparecen memorándum, hay personas que se contradicen, y eso lo vamos a hablar después, pero seguramente el señor Crispi también tiene cosas que ver. Vamos a hablar de eso, sobre todo con la declaración del ex Ceremi, que apunta algo que ya había mencionado la actual diputada Catalina Pérez, expresidenta de Revolución Democrática. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando, Marco? Sí, le cuesta al gobierno gestionar las crisis. Esta es una crisis que ya se viene arrastrando varios meses, está teniendo nuevas aristas, aparecen nuevos elementos y el gobierno no logra dar con el tono del manejo adecuado del problema desde el punto de vista comunicacional. Y lo que decía Patricio sobre el ministro estaba bien ofuscado, en realidad hoy día bien a la defensiva, sí, y llamaba a una funcionaria que había perdido o no había contestado el oficio. Entonces, esa puesta en escena, creo yo, que es lo que de alguna manera muestra la dificultad que tiene el gobierno para gestionar, para manejar adecuadamente una crisis, ¿no? No ha podido hacerlo adecuadamente, le aparecen cada cierto tiempo nuevos elementos y eso de alguna manera muestra que hay falta de pericia, ¿no? para poder conducir adecuadamente esto, que es una crisis. Es una crisis política que tiene un componente muy importante comunicacional, pero que hasta ahora el gobierno no ha sido capaz de hacerlo. Efectivamente, el ministro Montes, que goza de un prestigio político bastante importante, ¿no? Por su trayectoria en el Congreso, fundamentalmente, uno se pregunta si otro ministro hubiera resistido tanto como está resistiendo hoy día el ministro Montes, ¿no? Que está apoyado además por su partido, el Partido Socialista, pero también por el gobierno que está, como tú decías, Álvaro, de alguna manera blindando. Sí, yo diría también, en este caso bien especial, es un hombre de una trayectoria extensa en el Congreso, con muy buenas relaciones y redes con la oposición, digamos. Si uno revisa los senadores de oposición han sido muy cautos a la hora de abordar el caso de Montes y por eso una acusación que se ha anunciado por ahí no flota mucho. Claro, por lo mismo, porque efectivamente el ministro Montes es una persona con ascendiente, no vamos a decir en la élite parlamentaria, y por lo tanto eso explica de alguna manera porque hasta ahora no ha prosperado ninguna de las acusaciones que se han señalado. El Partido Social Cristiano intentó
avanzar en eso y no tuvo el apoyo de la derecha, ¿no? Básicamente. Entonces, creo que en el fondo lo que estamos observando es un problema de gestión, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de la crisis, pero también más general, ¿no es cierto?, con esa dificultad que ha tenido el gobierno. Ya van 2 años, ¿no es cierto?, no un problema de instalación, sino que un problema más estructural de cómo se gestionan los problemas y los asuntos públicos. La agencia en general, y en particular esta, Pato, que vuelve al corazón de la moneda con las declaraciones del ex Ceremi, deja muy mal pie a Miguel Crispi, que ya salió a desmentir a través de su abogado algunas cosas, pero como que no se puede sacar la pelota del área, no pueden sacar esta crisis de la moneda. Yo creo que, como señala Marco, hay un manejo erróneo de la crisis, no sabe manejar crisis el gobierno, pero aparte de eso yo comparto la opinión de la comisión investigadora de la Cámara sobre la situación, que yo creo que eso es lo que define un poco esta situación de los convenios. Primero, se establece de que hay una maquinaria, efectivamente, de que muchos de los citados a declarar en la comisión investigadora no han entregado toda la información requerida, y eso, el caso del señor Crispi, es uno de los elementos que entran en contradicciones abiertas cuando Daniel Andrade señala justamente que él había informado a comienzos de junio la situación que se estaba presentando y que no había ninguna irregularidad. El ex Ceremi Contreras, en rigor. Contreras, perdón, Contreras. Daniel Andrade, el que dirige Democracia Viva. Sí, tiene toda la razón. Bueno, pero ahí entra en contradicción con Crispi. Y además Catalina Pérez también en una entrevista, recordemos que aquí las 3 personas implicadas son básicamente Catalina Pérez, Andrade y digamos, Contreras. Bueno, Contreras dice que informó a comienzos de junio. Se supone que se supo el 16 de junio cuando Timeline indicó que un diario digital en Antofagasta. Ahí se estalló el conflicto. Pero Catalina Pérez ya lo había dicho, que había sido antes. Que había sido antes. Entonces, Crispi señala que hay un rumor. Y el propio Ceremi señala justamente de que no hay ningún error y que incluso él, cuando le toque hablar en la fiscalía, va a aclarar el punto. Y lo último, digamos, es que aparte de la crisis en términos de manejo comunicacional, aquí hay claramente una maquinaria. Entonces, si el gobierno no reconoce eso, sí, estamos en el problema. Sí, y sobre el ministro Montes, solamente sí, para concluir, yo creo que el ministro Montes sinceramente ha mostrado una incapacidad absoluta para manejar la situación en términos de supervisión del proceso de las cosas que están sucediendo dentro de su ministerio. Ahora, comparto absolutamente con Marco que efectivamente, dada la trayectoria del ministro Montes, yo creo que incluso la misma derecha no tiene ningún interés en hacerle una acusación constitucional, porque en realidad no gana nada con la acusación constitucional. Sí. Ahora, no se ha hablado técnicamente sobre las primeras indagaciones, lo que uno revisa desde la Fiscalía, no se habla de un mecanismo, pero ese concepto como que se va instalando, ¿no? Porque son las mismas circunstancias en términos de que no se entregan boletas de garantía, en términos de que son fundaciones que se crearon recién, que reciben una gran cantidad de recursos. Y que están a nivel de todo el país. Exacto, y que reciben una gran cantidad de recursos de una sola vez sin rendir, algo que nunca pasa en el Estado, Marcos. Eso sí. Y el Contralor, en el informe que entregó hace algunas semanas, cuando hacía el análisis de las 15 secretarías regionales ministeriales y de los gobiernos regionales, señalaba, claro, que no podía afirmar que hubiera un mecanismo, ¿no es cierto?, es decir, una cuestión deliberada y concertada para producir, ¿no es cierto?, esta situación de desfalco que se hacía de las cuentas para estos programas de asentamientos precarios, ¿no? Pero evidentemente lo que uno comienza a observar es que por lo menos hay una serie de prácticas que se van repitiendo, ¿no?, que van de alguna manera mostrando que había una manera de hacer las cosas, ¿no? Si eso es un mecanismo, no, bueno, habrá que establecerlo. Si hay detrás toda una confabulación para llevarlo en esta dirección. Pero evidentemente, y eso es lo más importante, la gente, los ciudadanos, quienes nos están viendo ahora, se quedan con la sensación de que aquí había algo, ¿no es cierto? En política cada vez más las cosas no son lo que son, sino lo que parece, ¿no? Y lo que parece aquí es que había evidentemente una manera de hacer las cosas que es la que estaba conduciendo a este resultado. Pero el informe de la comisión es claro, Álvaro y Marco, en que hay un modus operandi y hay una forma de llevar a cabo un verdadero negocio
¿ah? Sí, pero distinto a lo que dice la Contraloría. Bueno, Son distinto a dos- lo que dice la Contraloría, pero tienes que reconocer, Marco, de que el informe de la Comisión sí establece el modus operandi y cuesta imaginarse cuando se produce en reiterados lugares, en casi todo el país, en forma reiterativa, procedimientos en forma constante, en que hay transferencias de plata, que hay designaciones, transferencias de plata sin boleta en garantía. O sea, un montón de cosas que indican que hay un modo operandi, y si a eso le sumamos una estrategia, porque aquí estamos con cosas, el Frente Amplio tiene como referente Podemos, y Íñigo Errejón tiene una base ideológica que planteó antes de llegar al poder, que era cómo se sustentaba una organización de este tipo, me refiero al Frente Amplio, en un momento en que no estuvieran en el poder. Vamos a ver cómo sigue este caso, qué pasa con el ministro Montes, además en un momento donde todavía estamos en plena campaña de cara al plebiscito, que a ver qué pasa después del 17 de Sí, diciembre. claro. Pato, Marco, muchísimas gracias.